La Arquidiócesis de Cali, en unión a todas las parroquias de la ciudad, les invitamos a celebrar la Eucaristía, el misterio de nuestra fe. Cuídate y cuida a sus hermanos. No bajemos la guardia, seguimos en pandemia. El tapabocas es requisito indispensable para participar de las celebraciones. Desinfectémonos las manos al ingresar a nuestros templos. Evitemos contactos personales. Los saludos de manos, los abrazos y los besos no están permitidos en estos momentos. Guardemos la distancia sugerida. Si vamos en familia, podemos usar juntos una sola banca que llamaremos banca familiar. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co, Institución de Educación Superior vigilada Mineducación. Madre de la Iglesia, Madre nuestra, que la esperanza nunca se apague. Dentro de nuestro corazón, velas la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Un buen día para todos. Sean bienvenidos a esta celebración que compartimos desde la Arquidiócesis de Cali y desde nuestra Iglesia Catedral de San Pedro Apóstol. Es la fiesta del Papa, es la fiesta del óbolo de San Pedro. Por Telepacífico y los canales hermanos de los Santanderes, Huila y Tolima, y por Radio Calidad, en esta fiesta de la Iglesia, sus pilares, sus columnas fundamentales: Pedro, el apóstol, desde su primado en Cafarnaún, es la roca sobre la que se edifica la Iglesia. Pablo, apóstol de los gentiles, con su palabra y su vocación misionera, nos invita cada día a construir una Iglesia en salida y predicadora. Es la fiesta del Papa y por él oramos con fe, que Dios le siga iluminando en su ministerio petrino, que lo adorne cada día con su sabiduría. Por nuestros obispos de la Arquidiócesis, por nuestros sacerdotes y nuestro seminario. Preside la Eucaristía Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, el arzobispo de la Arquidiócesis de Cali. Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, obispo auxiliar. El padre Winston Mosquera, vicario general y párroco de la catedral. El padre Diego Fernando, secretario episcopal. Sean bienvenidos y compartamos esta Eucaristía. Jubilate omnis terra, jubilate Domino nostro, alleluia, alleluia, jubilate Deo, exultate in Laetitia, jubilate Deo. Laudate eum in excelsis, laudate Dominum nostrum. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre
y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que la vivimos desde el martes 29 hasta el domingo 4 de julio, dispongamos nuestro corazón para ver a Cristo Jesús presente en la Eucaristía, en la palabra, pero también presente en este misterio de la Iglesia, la comunidad. Para que nuestra fe en la Iglesia se restaure, pidamos perdón, porque no hemos creído en la Iglesia de Jesús suficientemente, porque no hemos sentido con la Iglesia o no hemos caminado con ella. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Todos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamentos de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados
atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y queréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo.
Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, como iglesia, nos unimos al sucesor de Pedro, al Papa Francisco, a la Iglesia Universal, con las iglesias cristianas, especialmente la Iglesia Ortodoxa. Nos unimos como creyentes en Cristo Jesús para venerar a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y nos unimos con el Papa, sucesor de Pedro, para fortalecer con nuestra oración y con nuestra ofrenda, que se llama el óbolo de San Pedro, el donativo que le hacemos al Papa, fortalecer esta misión de la Iglesia en la cabeza de Pedro. Por eso esta solemnidad se ha prolongado hasta este domingo 4 de julio, para que los fieles tengamos esa oportunidad de la oración en estos días y para que tengamos también la oportunidad de responder a ese llamado de ofrendarle al Papa lo que esté a nuestro alcance, con generosidad, que será recogido en todas las iglesias y enviado, o podrá ser también consignado en las cuentas que la Nunciatura Apostólica ha puesto en las redes, en los medios de comunicación. Y en esta Catedral San Pedro Apóstol de Cali, nuestra iglesia catedral, la cátedra en la que, sin mérito alguno de mi parte, me ha puesto el Espíritu Santo a través de la iglesia como sucesor de los apóstoles. Nos ha puesto, porque también me ha dado el Espíritu Santo a través de la iglesia, obispos auxiliares, y permanece conmigo en esta fraterna compañía y ayuda Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, a quien le doy mi saludo muy fraterno y agradecido. Y es también entonces la fiesta patronal de esta iglesia catedral, cuyo párroco es el reverendo padre Winston Mosquera Moreno, vicario general de la arquidiócesis. Aquí estamos los tres ordinarios canónicos de la arquidiócesis. Y, como lo he dicho, es el párroco de esta iglesia catedral. Con nosotros están estos venerables hermanos sacerdotes, el padre Ober, que conocemos tanto,
director delegado arquidiocesano de comunicaciones, y el padre Diego Alejandro, que me acompaña en las tareas de secretaría desde esta realidad nueva que es trabajar desde la casa. Y a veces necesitamos también mucho estas ayudas de nuestros hermanos sacerdotes. Con ellos, con los servidores del altar, con estos fieles que se han congregado en la Eucaristía, les decimos a todos los que siguen la Santa Misa que tengan una bella celebración en el Día del Señor, que tengan hoy un pensamiento muy profundo sobre el Papa Francisco y un gesto muy generoso de apoyo a la labor del Papa. Y la palabra es toda ella una invitación a ese último artículo del credo, unido a la profesión de fe en el Espíritu Santo, que es también la fe en la Iglesia. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Es bien importante entender que la Iglesia está unida fundamentalmente en el Espíritu Santo, a Cristo, que es su cabeza, al Padre Dios, que nos ha amado de tal manera en su Hijo, a la Trinidad Santa. Y está unida de tal manera a toda la humanidad, como se ha unido Dios en su Hijo Jesús a toda naturaleza humana, más allá de la profesión de fe. El amor de Dios es primero que la fe de los hombres en Dios. Podríamos decir que antes de que nosotros creyéramos en Dios, Dios creyó en nosotros, dándonos a su Hijo Jesús, haciéndose humano, hombre, persona, asumiendo lo que somos, nuestra vida y nuestra historia. Y en esta palabra que hemos escuchado, entendemos entonces que la Iglesia es esta comunión de creyentes con Pedro. Es una comunión de creyentes en Cristo, todos estamos en Cristo, con Pedro, nos acompaña siempre Pedro. Ya San Ambrosio decía, ubi Petrus, ibi ecclesia. Donde está Pedro, está la Iglesia. Y no porque Pedro sea toda la Iglesia, sino porque no se puede ser Iglesia sin Pedro. Nosotros los creyentes católicos entendemos que en la Iglesia es fundamental la Eucaristía, pero que en la Iglesia hay unas relaciones que son fundamentales. La relación con Pedro, que es a quien Jesús mismo ha puesto como autoridad apostólica, con ese signo hermoso de las llaves de las que nos habla hoy el Evangelio de Mateo en ese capítulo 16. Y a ti te digo, tú eres Pedro, eres Kefa, dirá el arameo, eres Cefas, piedra, dirá el griego, tú eres Petrus, le dirá en latín.
para decirnos que sobre esta roca que es Cristo, la primera piedra de este edificio de los cristianos se llama Pedro. Pedro, de ahí viene Petrus, Cefas, piedra. Y para decirnos que este edificio de la fe se construye sobre la fe de Pedro, como lo escuchamos en el Evangelio. ¿Quién dicen los hombres, la humanidad, las personas que soy yo? Y Pedro hace su confesión de fe. Sobre esta confesión de fe de Pedro se edifica la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. Y lo que ates será atado y lo que desates será desatado. La palabra hoy nos dice que Pedro estaba prisionero en esas primeras persecuciones salidas de los poderes judíos contra los seguidores de Jesús. Que Santiago había sido decapitado, el primer mártir de entre los apóstoles, el que le da el nombre a esta ciudad nuestra que fue fundada hace 485 años, y el fundador le puso ese nombre, Santiago de Cali. Será recordado esto el 25 de julio de este mes, que ya está entrando. Y es por eso que en esta persecución también nos presenta la prisión de Pedro y la prisión de Pablo. Pero fijémonos bien en estos dos prisioneros. A Pedro lo saca de la prisión un ángel. No necesitó llaves para que le quitaran las esposas, ni llaves para la primera, ni la segunda puerta, ni para la puerta de hierro. Lo sacó libre desde la prisión sin llaves. Se le cayeron las cadenas y le dijo: levántate, cíñate, ponte las sandalias, échate el manto. Con Pablo ocurre algo distinto. Él está prisionero y le escribe a Timoteo dando el testimonio y anunciando que muy próximo será también sacrificado, martirizado. El martirio de Pablo y el de Pedro suceden en Roma, y allí están estas tumbas. La tumba de Pablo en una basílica que se llama la de las Tres Fuentes, donde una tradición dice que la cabeza de Pablo rebotó al caer, al ser decapitado 3 veces, y en cada rebote surgió una fuente. Es una hermosa tradición en Roma, en la Basílica de las Tres Fuentes. Y en la colina del Vaticano, donde fue crucificado Pedro y pidió que lo crucificaran cabeza abajo para no tener la muerte de su Señor Jesús, que decía no merecer morir como Jesús. Y es una tradición que la Iglesia revive en este 29 de junio con gran solemnidad, y que se prolonga ahora con nosotros hasta este 4 de julio. Que nosotros veamos también esa fe con Pedro, así como también vemos la fe con María. El católico siempre tiene el corazón pegado a la Eucaristía, a Pedro y a María.
la madre del Señor y de los cristianos. Y la iglesia toda tiene su corazón pegado a los más pobres de la tierra, a los más débiles, a las víctimas, a los más pequeños de entre la humanidad. Esos son vínculos que identifican al católico, la Iglesia católica. Hermanos, hermanas, sintamos también que en estos tiempos necesitamos esta firmeza de Pedro, de piedra sobre roca, porque nuestra fe está a prueba, siempre lo estará, y en estos tiempos mucho más. Y la fe en la iglesia mucho más. Hay muchos ahora quizás furiosos con el Papa, furiosos con la iglesia o con los pastores que ha puesto el Señor, pero también muchísimos dando gracias porque el Espíritu Santo ha puesto a quienes necesita la humanidad en estos tiempos. Que fuera de la humanidad sin el Papa Francisco, ahora con su sencillez, su profundidad, su sabiduría, cómo es de grande el magisterio, la enseñanza del Papa Francisco en estos tiempos difíciles de la humanidad. Hay que darle gracias a Dios por el Papa Francisco. Ustedes desde ahí alcen la mano, álcenla conmigo y digan: gracias, Jesús, por el Papa Francisco. Cúbrelo, Señor, con tu preciosa sangre. Protégelo con el manto de María. Alégralo con el amor de los fieles. Y esa fe firme es también la fe que expresa la autoridad. La iglesia desde el comienzo, y el evangelista Mateo entiende que la iglesia es comunidad, es misterio de comunión, es una comunidad y es una institución. Y en el evangelio de Mateo encontramos esos signos institucionales de la iglesia. Y en ella hay una autoridad apostólica, y es la de Pedro. Una autoridad sellada con el martirio. Una autoridad de magisterio, de enseñanza. El magisterio de Pedro es magnífico. No solo lo que se dice de él en las escrituras, lo que él dice en cada momento, sino lo que escribe después en sus cartas. Hay que leer esas cartas de San Pedro, 1 y 2, en el Nuevo Testamento. ¿Qué tarea nos queda? Y ni qué decir de Pablo, el gran misionero. Pedro, el gran pastor; Pablo, el gran misionero. La iglesia necesita ese carisma del pastor y ese carisma del misionero sin fronteras. Esta es la iglesia que queremos, firme, con una autoridad misionera de testimonio, y una iglesia unida. Pedro significa unidad. Pablo significa la convocatoria a todos para que formemos el cuerpo de Cristo. La fe nos vuelve cuerpo místico de Cristo. Fortaleza, autoridad, unidad. Estén siempre unidas en la iglesia. Lo imploramos hoy de todo corazón. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unámonos en oración, respondiendo a cada súplica. Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que a ejemplo de los apóstoles anuncie con fidelidad el Evangelio de Jesucristo, roguemos al Señor. Por el Papa, para que como Pedro su predecesor, siempre esté inspirado por la acción del Espíritu, para el bien de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha nuestra oración. Por los obispos y sacerdotes, para que fieles a su vocación, lleven íntegro el mensaje de Cristo a todo el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por los misioneros, para que vean en San Pablo un ejemplo a seguir, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por los cristianos perseguidos, para que perseveren en la fe, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por los padres de familia, para que guíen con la fuerza del Espíritu la iglesia doméstica que es su hogar, roguemos Padre, al Señor. escucha nuestra oración. Por los pobres, los que se encuentran solos, los ancianos y los enfermos, para que sientan el consuelo de Dios y del prójimo, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que el ejemplo del corazón de Cristo nos ayude a ser humildes y vivir mejor el mandamiento del amor, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Este mes de julio lo dedicamos todo a orar también por Colombia. Es el mes de Colombia, el 20 de julio. Y los de Cali y de la Arquidiócesis y el Valle a orar por su capital, por Cali, nuestra ciudad, sobre todo el 25 de julio, día de Santiago, apóstol de Cali, patrono de Cali. Que llegue hasta ti, Señor, nuestra oración por Cristo nuestro Señor. Pescador, y al pasar por la orilla del lago me viste secando y redes al sol. Tu mirada se cruzó con mis ojos cansados y entraste en mi vida buscando mi amor. Pescador, en mis manos has puesto otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste Señor pescador. Pescador, entre tantos que había en la playa, tus ojos me vieron, tu boca me habló. Y al pasar
de sentirse mi cuerpo cansado, mis pies en la arena siguieron tu voz. Oremos para que nuestro sacrificio unido al único de Cristo nos haga agradables a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santidad. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe. Pablo, maestro esclarecido de la verdad. Pedro, que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diferentes, congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso, con todos los ángeles y demás santos del cielo, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, en especial hoy Pedro y Pablo, y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío, su obispo auxiliar Luis Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiadamente unámonos a Cristo Jesús, diciendo con Él su oración de Hijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Un gesto de paz. Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Con todos los enfermos en sus hogares, los campesinos que no pueden acercarse al templo, hagamos la comunión espiritual. Oh Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que hoy no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que vuelva a apartarme de ti. Amén. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Aparta de ella todo mal. Hazla perfecta en tu amor y congrégala por todo el mundo en el reino que le tienes preparado. Oremos. Concede, Señor, a los que has alimentado con este sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta catedral de San Pedro impartimos la bendición de los apóstoles. Recibámosla y mientras la recibimos, confiemos el ministerio del Papa Francisco a la providencia, a la bondad de Dios. Y no dejemos de recordar al Papa emérito, Benedicto XVI, ha batido récords en edad, en el ejercicio de su ministerio sacerdotal. Está ahí, al lado del Papa, guardadito en un monasterio en el Vaticano. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro los ha fortalecido y los ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, les dé su bendición. Amén. Dios, que los ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, les ayude a seguir su ejemplo de ganar personas para Cristo. Amén. Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron muriendo en la cruz, uno y otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una semana feliz.
Monseñor Darío, este mes, el mes de julio, usted lo ha querido, y qué dicha, en el marco de esas festividades de Cali, de la Iglesia, el mes misionero en la Arquidiócesis de Cali. Cuéntele a nuestros televidentes qué es el mes de las misiones en la Arquidiócesis de Cali. Es el mes de la misión urbana. Vamos a dedicarnos a las ciudades, Cali, Yumbo, Jamundí, sobre todo sin descuidar a Agua y a La Cumbre, pero a estas ciudades del área metropolitana, sobre todo Cali, que ha sufrido terriblemente no solo los efectos de la pandemia, sino estos desastres de la violencia con ocasión de las protestas sociales. Es una ciudad que necesita ser reconstruida. Y por eso hemos querido que en este mes de Santiago Apóstol, el 25 de julio, en el que Cali cumple 485 años de haber sido fundada, todos los que vivimos en esta ciudad, hombres y mujeres, oremos por ella. Y vamos a visitar los puntos de reexistencia. Ya no es solo la resistencia, sino una nueva vida, un volver a la vida con actitud nueva. Y esa reexistencia es proyecto de vida para muchos de nuestros jóvenes hombres y mujeres, para nuestras comunidades más excluidas. Vamos a visitarlos, a reunirlos cada sábado desde el 10 hasta el 31 de julio. Tendremos misas de tablado con artistas también creyentes que nos van a acompañar. Así queremos que toda la gente en los 4 puntos cardinales puedan congregarse, superando dificultades entre vecindarios, superando todas estas heridas que hay que comenzar a sanar, a cerrar, a cicatrizar. Y qué mejor que la gracia del Evangelio, qué mejor que la intercesión del apóstol Santiago, patrono de Cali. Qué mejor que sentirnos patria todos el 20 de julio, de manera muy especial, el Día de Colombia. La Arquidiócesis de Cali presentó, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co. Institución de Educación Superior vigilada Mineducación.